Cordial saludo, les doy la bienvenida a la unidad número 2 de este curso de economía que tiene que ver con la historia del pensamiento económico. Yo siempre he dicho que tanto para el aprendizaje como para la enseñanza de estos cursos de fundamentos de economía, el contenido de esta unidad sobre historia del pensamiento económico resulta clave. ¿Por qué resulta clave la historia del pensamiento económico? Ya habíamos dicho anteriormente que cuando se forma un cuerpo doctrinal, entonces a partir de conceptos, categorías, métodos científicos, cuando una economía como disciplina científica se forma como tal, y cuando hablo de una economía en historia del pensamiento, vamos a ver que hay muchas economías. Y lo clave aquí es que aparece la figura del autor. El autor plantea su nueva teoría, muchas veces sin pensar que se va a constituir como tal en un paradigma del pensamiento. Entonces aquí aparece esa figura del autor y es lo que tantas veces señalamos: quién lo dice, desde dónde lo dice, cuándo lo dice, el contexto en que se forman sus ideas. Esta unidad nos permite conocer autores de distintas escuelas, de distintas economías, como por ejemplo la economía clásica, que es la que representa los postulados esenciales de la economía, con el libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, o el libro de Principios de economía política y tributación de David Ricardo, o Principios de economía y población de Malthus. En fin, la escuela clásica es uno de los paradigmas, y dentro de esta escuela hay paradigmas, ideas, formas de pensar. Ya mencioné Smith, Ricardo, Say, John Stuart Mill, el mismo Malthus, y hasta podríamos meter ahí como clásicos a Marx. Todos los postulados, las categorías y conceptos de todos estos autores en estos paradigmas económicos, cuando hablamos de paradigmas económicos estamos hablando a las distintas corrientes de pensamiento que se clasifican en escuelas de economía. Muchos de esos conceptos siguen vigentes. Muy importante el estudio de la historia del pensamiento económico, en tanto que nos permite reconocer cómo funcionaron esas teorías y las medidas de política con base en esas teorías en otros tiempos, corregir errores. También tenemos que pensar que la historia del pensamiento económico nos permite lograr consensos en la formulación de políticas basadas en ciertas teorías. Y se supone que muchas de estas teorías, cuando son abordadas por gobiernos bajo la forma de políticas económicas o políticas públicas sociales, tienen que lograr esos consensos para la toma de decisiones. Bienvenidos entonces a la unidad número 2.